Buenos días. Hoy miércoles 23 de julio de... no. Buenos días. Hoy miércoles 23 de junio del 2021 vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad vamos a ceder este foro a los residentes de nuestras especialidades médicas y hemos invitado al servicio de traumatología y ortopedia a través del doctor José Alberto Trujillo Jacobo para que nos hable de un tema de interés general, que es el manejo inicial de las fracturas. Adelante, José Alberto. Soy el doctor José Trujillo, residente de segundo año de la especialidad de traumatología y ortopedia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Es un orgullo poder presentar el día de hoy el tema de manejo inicial de las fracturas. Habrá que hacer un hincapié que realmente no vamos a entrar en profundidad respecto a la especialidad de traumatología y ortopedia. Nos enfocaremos en el manejo integral y en medidas que mejorarán el pronóstico de manera contundente de los pacientes que sufran de alguna especie de trauma. Como tal, pues una fractura es una lesión de continuidad del tejido óseo según la AO o la OTA, que puede ser consecuencia de una sobrecarga dinámica única o múltiple. Per se, hablando de las patologías traumáticas que abordaremos el día de hoy, pues son patologías que en el 90% de los casos se da un mecanismo de trauma único. ¿Por qué ahondamos en este 90%? Porque en el 10% encontraremos patologías o pacientes multicontundidos o politraumatizados, por los cuales pues también habrá que considerar distintos puntos de lesión de nuestros pacientes. Generalmente estas lesiones o las sobrecargas a las cuales se ven sometidas las solicitudes de este tejido óseo suceden en un milisegundo, realmente es una fracción muy pequeña para poderla observar. Generalmente se pueden acompañar de la lesión de los tejidos blandos. Es importante manejar este concepto. Una lesión de tejidos blandos no realmente compromete o no conlleva a una fractura expuesta. Habrá que reconocer los distintos tipos de lesiones de estos tejidos. Hablamos de contusiones, hablamos de desgarros, hablamos de pérdidas de la continuidad. Per se, pues la pérdida de la continuidad va a generar, de la continuidad ósea, genera articulaciones patológicas o ángulos articulares patológicos. Y otra característica muy importante, la pérdida de la función. Es importante recalcar que no todas las fracturas son fracturas completas. Podemos encontrar fracturas incompletas en las cuales se encuentre ausente este arco de movilidad patológico, pero la descarga álgida sí va a imposibilitar la movilidad tanto del segmento proximal como del segmento distal. Como tal, el manejo inicial de las fracturas, punto número 1, no lo colocamos de manera gráfica aquí, pero es mantener la calma. En el área de urgencias, a pesar de que es uno de los servicios más dinámicos en los cuales la actividad se encuentra las 24 horas del día, el punto clave para poder determinar un manejo adecuado y un análisis crítico de todo paciente que se encuentre en un estado de trauma es que el médico que se encuentre a cargo del equipo de trauma o el equipo de primer contacto mantenga la calma. En caso de que nos encontremos en el exterior, como en el caso de nuestros compañeros paramédicos, iniciar el manejo activando el sistema de emergencias. ¿A qué nos referimos con esto? Desafortunadamente, en nuestro país no contamos con centros de segundo nivel que cuenten con toda la infraestructura como estudios de imagen de manera tan accesible como lo contamos afortunadamente en este hospital. Es decir, tomografía, resonancias, ultrasonidos en los cuales se pueden solicitar de manera inmediata en cuanto tenemos el contacto con el paciente. En este punto es donde cae la importancia de activar nuestro sistema de emergencias. Reconocer el paciente que se encuentra en un estado de trauma y activar el sistema de emergencias para identificar y localizar
el centro con un equipo de trauma más cercano y realizar un ahorro de tiempos, estos tiempos de traslado que son vitales para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Segundo punto importante, asegurarnos de que el área sea segura. De nada nos va a servir 2 pacientes, que uno sea un paciente que sea el primer herido, el primer traumatizado, y un médico, un paramédico lesionado. Un paramédico o un médico lesionado no ayudarían en ninguna de las circunstancias y empeorarían el pronóstico de nuestro panorama. Primero que nada, asegurarnos de que como personal estamos seguros, que estamos lejos de una zona de riesgo, y una vez identificando nuestras áreas seguras, poder realizar ya nuestra evaluación primaria. Punto importante, en caso de que sea innecesario, no vamos a realizar ninguna movilización para nuestra valoración primaria, para realizar nuestro ABCDE. Las inmovilizaciones son un punto crítico, ya que en algunos pacientes que se encuentran con mecanismos de trauma que superan los 3000 newtons, casi el 80% de ellos van a tener alguna lesión medular. Es importante recalcar la estabilidad de los pacientes con lesiones raquimedulares, también en las fracturas iniciales, ya que toda fractura conlleva el riesgo de una lesión neurovascular. Puede darse una lesión per primam por el mecanismo de trauma, o puede darse una lesión secundaria aunada a la movilización de los elementos sólidos o de las esquirlas o de los elementos con bordes agudos que puedan seccionar o que puedan obliterar el componente neurovascular asociado al área de la fractura. Como tal, pues la evaluación primaria, el pilar fundamental, identificar los signos vitales de nuestro paciente. Como hemos escuchado en cada uno de nuestros cursos de manejo inicial de urgencias, primero que nada, valorar nuestra vía aérea, y de suma importancia en todo paciente traumatizado, un control cervical adecuado, es decir, una rectificación de la misma, evitar la manipulación innecesaria. En caso de que no se cuente con el conocimiento o las destrezas para poder realizar una valoración adecuada de una vía aérea, lo ideal es activar el sistema de emergencias lo antes posible y esperar a que un paramédico nos pueda asistir. Realmente, pues, como médicos manejamos al menos el protocolo inicial para asegurar nuestra vía aérea, en los cuales contamos con la apertura de la misma. Si es un paciente que se encuentra inconsciente o un Glasgow menor a 8, colocar una cánula de Guedel para ganar tiempo y poderlo llevar con el mejor estatus clínico a un centro de atención donde se pueda mantener una vía aérea permeable y, en caso de ser necesario, con ventilación mecánica asistida. De suma importancia, aspirar las secreciones. Punto crítico, si en caso de que no se pueda manipular o retirar de una manera inicial las secreciones o algún elemento firme o sólido que encontremos en la cavidad oral, tratar de evitar manipulaciones en segundo o en tercer intento, ya que esto nos puede ayudar, nos puede conllevar a una pérdida de tiempo en el manejo inicial de nuestros pacientes traumatizados. Y colocar un collarín cervical, puede ser un collarín prefabricado o fabricar con elementos sólidos o semisólidos, como puede ser cartón, telas que encontremos o propia ropa del paciente, para generar la inmovilidad o la estabilidad de la región cervical y poder trasladar de una manera más segura a nuestro paciente. Valorar una adecuada frecuencia respiratoria. Nuestro paciente respira, pues sí, inspeccionar si hay lesiones o no asociadas en el tórax. Si se encuentran lesiones, lo ideal es realizar el mejor manejo, tanto hemostático como lo sugiere el ATLS para el manejo inicial de eumotórax o neumotórax. Generalmente, pues, es de primera instancia ocluir la solución de continuidad que pueda generar algunas otras complicaciones. Generalmente no se dispone de una toma de oxígeno, pero en caso de que contemos con ella, pues realmente abrirla y hacer uso de ella. Respecto a la circulación, valorar el pulso, el llenado capilar de las extremidades. Es importante valorar las 4 extremidades. Esto también nos conlleva a una valoración en caso de que ya nos encontremos más disciplinados a la valoración de los pacientes politraumatizados.
Pues en esta valoración del pulso y del llenado capilar, de manera inmediata, la evaluación visual podemos observar si hay lesiones de continuidad, erosiones, escoriaciones, hemorragias activas o alteraciones en la anatomía de las mismas que nos hagan sospechar de una fractura. Buscar hemorragias de manera intencionada, este punto es crítico, buscar las hemorragias. Es crítico mencionar que generalmente una fractura per se, una fractura sin alguna otra lesión asociada, la mortalidad es sumamente baja. La mortalidad de una fractura aislada es únicamente del 0.3%. ¿Se pueden asociar otras lesiones? Sí. De manera inmediata, una de las complicaciones más temidas pues es la hemorragia, un choque hipovolémico, un choque hemorrágico, los cuales debemos de cohibir o de realizar una hemostasia primaria. Eso es de suma importancia en caso de que encontremos una hemorragia activa. Más adelante hablaremos un poquito más a fondo de este tema. Valorar nuestro estado neurológico de nuestro paciente, la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, realmente nuestra escala de Glasgow para determinar el pronóstico o determinar el manejo inicial respecto a la vía aérea de nuestro paciente. Y la exposición es generalmente pues exponer las zonas afectadas. Esto es una sugerencia, realmente lo ideal es que se exponga de manera completa toda la superficie corporal de nuestro paciente para buscar de manera intencionada lesiones asociadas o lesiones que se puedan obviar en la primera valoración. Y punto importante, cubrir y prevenir la hipotermia que puede favorecer una coagulación intravascular diseminada o favorecer la formación de trombos, que también es una de las patologías secundarias que se pueden presentar a una fractura de huesos largos, que también es de suma importancia considerar en el manejo inicial de las fracturas. Respecto a la hemorragia, los tipos de choque, es importante mencionarlos. Tenemos tres tipos principalmente: el hipovolémico, el cardiogénico y el distributivo. El día de hoy nos enfocaremos principalmente en el choque hipovolémico, que se va a presentar en las fracturas cerradas en un 13% de los pacientes, principalmente cuando tenemos fracturas cerradas de huesos largos, llámese fémur, llámese tibia, principalmente en ellos, que se va a presentar en un 73% de los casos, hablando de estas regiones anatómicas o de estos elementos anatómicos. Síntomas comunes: la disminución de la tensión arterial más una oliguria. Realmente la oliguria no lo podemos valorar de manera inicial, pero la tensión arterial sí lo podemos valorar en primera instancia, en el primer contacto con nuestro paciente politraumatizado o nuestro paciente traumatizado, en el cual sospechemos de un caso de una fractura. Síntomas específicos: encontraremos vasoconstricción periférica, taquicardia y un pulso débil. Observemos cómo la vasoconstricción periférica o un llenado capilar mayor a 2 segundos nos hacen sospechar de manera inmediata en un choque hipovolémico. Es importante porque el llenado capilar o la estabilidad vascular de las extremidades no solo nos sirve para valorar el estado de choque, sino que también nos ayudará a determinar si encontramos lesiones asociadas como lesiones vasculares. También nos determinará un pronóstico en algunas escalas que mencionaremos más adelante para determinar el tratamiento quirúrgico inicial de este tipo de pacientes. Tratamiento dependiendo del tipo o el grado de choque: grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Podemos hacer el uso de hemoderivados. Principalmente en nuestras salas de urgencias haremos el uso de cristaloides. El uso de coloides realmente no está completamente recomendado por algunos consejos o algunos colegios. Y el uso de vasopresores de manera inicial tampoco se consideran como adecuados para el manejo del choque hipovolémico. ¿Qué es lo ideal? El manejo inicial con cristaloides. Es importante mencionar que las vertientes actuales prefieren hacer el uso de soluciones balanceadas. Lo ideal es que se utilice Ringer lactato. Desafortunadamente pues no contamos en el país o en la mayoría de los centros de segundo y tercer nivel con este tipo de soluciones, pero podemos hacer el uso de solución tipo Hartmann. ¿Por qué evitar el uso indiscriminado de solución fisiológica? Porque esto nos puede desencadenar de manera desapercibida una acidosis hiperclorémica. ¿Por qué es importante mencionarlo? Preferir el uso de soluciones como Ringer lactato,
Pues porque este tipo de soluciones, hablábamos de la solución fisiológica y de la acidosis hiperclorémica, puede empeorar el pronóstico de los pacientes que se encuentran con una fractura. Hablamos de las fracturas como un desencadenante de una respuesta inflamatoria considerable que se puede tipificar en una etapa aguda y en una etapa crónica. La aguda hablamos de un proceso de control en donde busca cohibir la hemorragia y frenar los puntos de entrada de posibles puntos de infección. Y en la crónica, que no tocaremos el punto el día de hoy, se habla más de la restitución o de la osificación o de la consolidación de la fractura. Regresando al uso de las soluciones, es importante recalcar que el uso de solución fisiológica puede desencadenar una acidosis hiperclorémica que se puede presentar por más de 72 horas, recordando que el tiempo de vida media dentro del organismo, el tiempo de vida de circulación de este tipo de soluciones es de hasta 72 horas. Estas 72 horas son las 72 horas de oro para poder generar una respuesta controlada respecto a la hemostasis y respecto a la evolución que puede presentar de manera generalizada en las complicaciones agudas nuestros pacientes con algún tipo de fractura. Mencionando pues el tipo de hemorragias, que es una de las más importantes. Estas acidosis hiperclorémicas pueden desencadenar un mal control respecto a la cascada de la coagulación y pues podemos cohibir este tapón hemostático generando una hemorragia que no se controla de manera fisiológica y en la cual pues habrá que realizar el uso de algunos otros elementos tanto mecánicos como quirúrgicos. Podemos observar cómo el choque hemorrágico lo podemos clasificar en 4 tipos de manera muy clara. El choque hemorrágico tipo 1, según la escala del Colegio Americano de Cirugía. En la tipo 1 tenemos una pérdida de 750 mililitros, que en un porcentaje en un paciente de 70 kilogramos masculino. Podemos utilizar únicamente el reemplazo de líquidos con algún tipo de cristaloide, por recalcar el cristaloide ideal para la reanimación inicial es el uso de solución Hartmann. La diuresis la vamos a encontrar entre 30 mililitros por hora. Es importante valorar que la diuresis pues la encontraremos más fácil de valorar ya en una segunda instancia cuando el paciente ya se encuentra hospitalizado. Pero lo que podemos observar de manera aguda, nuestros signos vitales, nuestra frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, nuestra TA y valorar el estado vascular de nuestro paciente y el estado neurológico. Estos puntos, 4 puntos cardinales, son los que nos harán determinar el manejo de toda fractura. Así como damos el manejo del choque hemorrágico, también podemos determinar o nos pueden guiar a un pronóstico de las mismas. En el grado 2, una pérdida de 750 a 1500 mililitros, que es una consideración entre el 15 y el 30% del volumen sanguíneo total. Vamos a encontrar una frecuencia cardíaca normal, una TA posiblemente normal, la presión diferencial se puede encontrar disminuida únicamente en el 13% de los pacientes. En este caso, la frecuencia respiratoria ya se encontrará aumentada, una taquipnea entre 20 y 30. Y aquí es considerable ya una prueba de llenado capilar enlentecida. En este caso, el 30% de los pacientes en un choque hemorrágico grado 2 ya presentarán un llenado capilar de 3 segundos o más. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Nuevamente hablamos de las soluciones cristaloides, principalmente de la solución Hartmann. Lo ideal es que se utilice Ringer lactato, no contamos con ella. En el choque hemorrágico tipo 3 o en el grado 3, consideraremos una pérdida entre 1500 y 2000 mililitros o un porcentaje del volumen sanguíneo circulante del 30 al 40%. Y en este caso ya encontraremos alteraciones en todos los signos vitales que estamos analizando, tanto en la tensión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, la presión diferencial y la taquipnea más marcada. Generalmente los encontraremos en nuestros pacientes ansiosos o confundidos. En este caso la diuresis se va a encontrar de un 5 a un 10%, de 5 a 10 mililitros por hora. El llenado capilar se va a encontrar enlentecido. Aquí vamos a encontrar hasta en un 57% de los pacientes que van a presentar un llenado capilar de más de 3 segundos. El tratamiento ideal es hacer una reposición. El tratamiento ideal es hacer una reposición mixta
¿A qué hacemos referencia con una reposición mixta? Hacer el uso inicial de soluciones cristaloides, de solución Hartmann, más considerar la reposición en un sentido 1-1-1. Un concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado y una plasmaféresis o un concentrado de plaquetas. Sería lo ideal para poder hacer la reposición, vigilando siempre no controlar nuestro volumen, estar regulando de manera adecuada la volemia perfundida, ya que esto pues nos puede generar un síndrome de dilución y también empeorar la respuesta fisiológica al trauma, que generaría pues una respuesta procoagulante. En el choque hemorrágico grado 4 hablaremos de una pérdida de más de 2.000 mililitros o más de un 40% del volumen sanguíneo circulante. Encontraremos taquicardia muy marcada, arriba de 140, una tensión arterial considerablemente disminuida, una presión sistólica de 85 y una diastólica de hasta 45, la presión diferencial considerablemente disminuida y las taquipneas vamos a encontrarlas de hasta 35, considerando que ya hay un deceso de los mismos o las respuestas compensatorias propias del paciente se encuentran en descenso. En este caso, la diuresis es insignificante o de cero. El llenado capilar en el 100% de los pacientes encontraremos de 3 segundos o más el llenado del mismo. Y es importante realizar el manejo adecuado de cristaloides más la reposición de elementos informes de la sangre. Esto es considerable dependiendo de nuestro paciente, si es un paciente pediátrico, de suma importancia valorar el volumen que se ha perfundido previo al arribo a nuestros centros de trauma y generalmente este tipo de manejos, el paciente politraumatizado o el paciente con fracturas cae en desuso la valoración únicamente por el médico traumatólogo. Es importante recalcar que este tipo de pacientes ya no son valorados únicamente por la especialidad de traumatología. Se habla de un equipo de trauma. En el equipo de trauma se debe contar con un médico urgenciólogo, con un médico intensivista, un anestesiólogo, un médico vascular o un cirujano reconstructivo y el médico ortopedista. Es decir, la valoración integral de los mismos mejora en demasía el pronóstico de este tipo de pacientes. Y bueno, entrando en tema, los signos y los síntomas de las fracturas son como los puntos cardinales del proceso inflamatorio. Encontraremos un dolor considerable, el dolor es de alta intensidad y en caso de que estén asociadas parestesias en el segmento distal o en el área de la deformidad, podemos sospechar que hay una lesión nerviosa. En caso de que se encuentre la deformidad y la ausencia del dolor, muy seguramente estaremos frente a una compresión, una axonotmesis o una obliteración per se de los ramos sensitivos en esta área anatómica. La importancia funcional, mencionábamos que la descarga álgida va a imposibilitar la movilidad del segmento proximal, la articulación distal, y la articulación proximal. Observaremos de manera muy clara la deformidad del segmento. Este es uno de los elementos más notorios de los pacientes con algún tipo de fractura. Es importante recalcar que no en la totalidad de los pacientes que presentan un trazo de fracturario van a encontrarse este tipo de deformaciones. Podemos encontrar fracturas incompletas en las cuales no se encuentran de manera notoria este tipo de alteraciones anatómicas. La pérdida de los ejes del miembro, realmente la pérdida de los ejes es una valoración más pausada. Habrá que hacer unas determinaciones radiográficas para poder realizar mediciones de las angulaciones y el desplazamiento de los segmentos distales. Podemos encontrar la equimosis, que realmente pues habla de una respuesta proinflamatoria de alguna de las lesiones de los vasos que se encuentran asociadas al periósteo, principalmente a la irrigación perióstica de la lesión del trazo de fractura. Es importante mencionar que el crépito óseo y la movilidad normal del segmento únicamente se valoran de manera visual en el manejo inicial del paciente, en la primera valoración. No se buscan de manera intencionada en caso
de que ya sea demasiado evidente el paciente con una fractura, porque la manipulación de las áreas fracturarias, lo mencionado nuevamente, pueden generar la sección del componente neurovascular. La evaluación secundaria, pues una valoración con el equipo completo, como podemos observar, mencionábamos previamente que lo ideal es que ya no se realice una valoración únicamente por el médico traumatólogo, sino lo ideal es que este tipo de pacientes se aborden en conjunto con el equipo de trauma, en el cual valoraremos el dolor como una buena respuesta a una conservación de la inervación del segmento distal, la función de la extremidad, si se encuentran activos la movilidad articular tanto proximal como distal. Ojo, no se valora el soporte de las cargas, no se valora el soporte de cargas, que es una de las principales funciones del esqueleto. En sí, lo que se valora es la movilidad únicamente parcial de los arcos de movilidad de los elementos proximales y distales. Siempre se realizará una valoración comparativa bilateral, denotando el acortamiento de las extremidades, rotaciones que no se encuentran en la extremidad sana, ejes anatómicos que se encuentran alterados, diferencia en los volúmenes de las mismas. El estado neurovascular, haciendo un registro del mismo en caso de que el paciente se encuentre con un deterioro neurológico, hacer una valoración cronometrada de cada cuánto se presentan los cambios en el estado neurológico del paciente, y lo mismo se realiza en la valoración de las extremidades. Se realiza una valoración neurovascular en primera instancia, en la valoración inicial, y en la valoración secundaria se vuelve a realizar una valoración de la integridad sensitiva y motora, así como de la capacidad de perfusión en esa zona, y en caso de que encontremos una diferencia comparativa con la evaluación primaria, lo ideal es que se realice una valoración periódica cada 5 minutos para observar si es que realmente se encuentra comprometida este componente neurovascular, y eso cambia completamente las pautas terapéuticas para el mismo. La inmovilización es uno de los puntos críticos, realmente es uno de los puntos más nobles, ya que no se necesita tener una pericia exacerbada para poder realizar una inmovilización adecuada, y esto nos genera un control de las descargas álgidas. Recordando que recuperando o realizando una reducción parcial, o en el mejor intento en una sola oportunidad, la reducción de un trazo fracturario mejora considerablemente la irritación del periósteo, disminuye también la irritación de las fascias musculares que se encuentran perilesionales, y esto disminuye la descarga simpática y la descarga álgida de manera considerable. Además de que recuperar las alteraciones de los ejes anatómicos puede generar un mecanismo hemostático muscular, es decir, se presenta esta descarga simpática controlada, se presenta la contracción de las fibras musculares perilesionales, y esta misma contracción muscular puede generar la obliteración de los vasos pequeños y disminuir el sangrado en la misma zona. La protección térmica es importante mencionarla, principalmente porque nos puede desencadenar, como mencionábamos posteriormente, respuestas descontroladas respecto a la formación de los coágulos. Pueden generar una coagulación intravascular diseminada, patologías por el consumo de los componentes de procoagulantes. Nos pueden desencadenar también una de las etiologías importantes a considerar, trombosis venosa profunda, así como trombosis pulmonar, que son también de las patologías a considerar en todo paciente politraumatizado. Puntos críticos en la inmovilización: en todo momento habrá que informar al paciente toda manipulación y todo procedimiento que se le realice, y en todo momento habrá que indicarle y sugerirle el tipo de posturas que habrá que tomar, si puede generar o no molestias la movilización de los segmentos. Esto con la finalidad, uno, de darle más calma al paciente con respecto a su estado actual, y dos, evitar el estado combativo de los mismos, es decir, un paciente nervioso, un paciente al cual no se le explica la manipulación a realizar,
muy seguramente será un paciente combativo que puede empeorar o puede desplazar el trazo fracturario y por consiguiente lesionar el componente neurovascular. Es importante realizar una vigilancia y un registro del estado neurovascular en todo paciente al cual se le vaya a realizar una inmovilización. Se realiza el registro previo a la inmovilización y a la movilización en caso de que se vaya a realizar algún tipo de maniobra, y posteriormente se vuelve a realizar una valoración posterior a la inmovilización o al procedimiento que se haya que considerar. De preferencia utilizar materiales rígidos, en la mayoría de los casos es lo ideal. Podemos hacer uso de otro tipo de materiales como telas, únicamente para mantener un vendaje o un cabestrillo, que esto puede ser también funcional, y observemos cómo no cuenta con elementos sólidos, pero también permiten la inmovilidad del segmento proximal del miembro superior. Podemos hacer uso de cartón, de madera, de telas. Podemos hacer el uso de férulas prefabricadas. Estas principalmente las encontraremos como en el equipo de primeros auxilios, en las ambulancias o en los centros de primer nivel de atención. Puntos claves para toda inmovilización: inmovilizar la articulación proximal y la distal asociadas al punto de fractura. Ojo, hablamos de la inmovilización de los segmentos articulares, pero en todo momento habrá que considerar la inmovilización en una posición anatómica. ¿A qué nos referimos con esto? Que no se tienen que inmovilizar en extensión total. Y lo ideal es que se realice una inmovilización en un plano neutro del arco de movilidad de todas las extremidades o de todas las articulaciones a inmovilizar. En general, pues es evitar la extensión total o la flexión total de las articulaciones que se van a realizar la inmovilización. Siempre en una posición funcional. Realmente pues los reparos técnicos, como podemos observar en las férulas prefabricadas y en los elementos que podemos utilizar de manera cotidiana para realizar una fractura, pues imposibilitan un poco la posición funcional. De igual manera mencionamos que es la posición cero de toda articulación, en la cual la actividad tanto de los músculos flexores o extensores o de los rotadores se encuentran en neutro principalmente, y eso evita el desplazamiento de la fractura generalmente a uno de los dos compartimentos que acabamos de mencionar. Y es de suma importancia mantener siempre la ventana distal permeable, es decir, siempre mantener los dedos visibles, siempre, ya sea una férula muslopodálica o un cabestrillo, un vendaje de Velpeau, en todo momento se tiene que mantener esta ventana visible para poder realizar la valoración secundaria de nuestro estado neurovascular para determinar la terapéutica a emplear. Y como tal, observábamos o mencionábamos en un principio, ocurre en todo paciente politraumatizado o en un paciente con un trazo de fractura, dos tipos de fase: la fase de supervivencia y la fase de reparación. En la fase de supervivencia, de manera importante, tenemos un control hemostático para responder hacia el sangrado y un proceso proinflamatorio, el cual va a mantener o va a favorecer la formación de un coágulo primario para poder dar pauta a una fase inicial reparativa. Y otro de los puntos más importantes, esta formación o activación del estado procoagulante y proinflamatorio favorecen la respuesta o forma uno de los elementos de defensa con estas redes de tromboplastina, con la adhesión de nuestras plaquetas activadas para inhibir la entrada de patógenos al foco de fractura. Estos dos puntos son los más importantes, ya que hablan de los 5 puntos críticos en la valoración de nuestro paciente con un trazo de fractura en el manejo inicial. En caso de que nuestra fase de supervivencia se encuentre prolongada, podemos encontrar dos tipos de lesiones. Una lesión en la cual la fase homeostática se encuentra deficiente, podemos observar en la gráfica. La fase proinflamatoria también se encuentra deficiente, y la determinante o la resultante van a ser hemorragias,
pacientes infectados y en el peor de los casos, por una mala respuesta al estado de choque hemorrágico, pues la muerte de nuestro paciente. En caso contrario, una respuesta exacerbada por pacientes que presenten patologías de base, se pueden generar trombosis, respuestas inflamatorias sistémicas al trauma y en el peor de los casos, pues la muerte. Observando que estos puntos son críticos de manera inicial hasta la primera semana posteriores a la lesión o al mecanismo de trauma. Seguido de la valoración clínica o en la valoración secundaria más a fondo, realizaremos una valoración vascular. De primera instancia realizaremos una valoración clínica con la coloración de la piel, los elementos de referencia anatómicos más próximos a los componentes vasculares de importancia, es decir, en la mayoría de los casos el paquete neurovascular discurre en el segmento posterior o medial y en caso de que encontremos fracturas en los miembros en estas áreas, pues nos pueden hacer sospechar de manera premeditada una lesión neurovascular. Podemos hacer el uso de ultrasonido Doppler en caso de que nos encontremos en un centro donde se pueda hacer uso del mismo. Una de las herramientas más sencillas de utilizar pues, es tomar el índice tobillo-brazo, las diferenciales entre las presiones sistólicas, tanto de los miembros inferiores como de los superiores, y una determinante, una diferencial mayor a 0.8, pues ya nos habla de un compromiso vascular. La temperatura y la coloración distal mencionábamos previamente y los hematomas en expansión hablan de un sangrado activo de etiología arterial que pues en la mayoría de los casos amerita un tratamiento tanto descompresivo como reconstructivo. Manejo inicial de toda lesión vascular. Nuestra principal herramienta para el control de cualquier hemorragia, disponemos todos de ella, la disponemos a nuestra mano. Nuestra mayor herramienta para el control hemorrágico siempre será la compresión. Puede ser una compresión manual o podemos hacer uso de algunos elementos que se encuentran prefabricados que hacen las veces de un vendaje compresivo en las áreas en las cuales colocamos este tipo de vendajes o este tipo de cinturillos y pues generan una compresión regulada. En el caso de que la compresión no sea la adecuada y aún se presente una hemorragia considerable con una alteración neurológica o un progreso considerable del estado o un compromiso considerable del estado neurológico de nuestro paciente que empeore de manera rápida, podemos hacer el uso de un torniquete. Actualmente existen diversas controversias en cuanto al uso del torniquete, qué tiempo se puede utilizar, si es considerable o no el retiro del mismo en un paciente que se encuentra con un trazo de fractura o diversos trazos de fractura en estos segmentos. Y bueno, uno de los puntos importantes es considerar, es favorable conservar a un paciente y perder una extremidad a tratar de conservar una extremidad y perder tanto al paciente como a la extremidad. Entonces, una de las sugerencias que se realiza en caso de que el sangrado sea profuso, tengamos un mal pronóstico respecto al estado neurológico de nuestro paciente, podemos hacer el uso de torniquetes oclusivos en los miembros. Para miembro superior se sugieren el uso de torniquetes que estén en promedio a 400 milímetros de mercurio y para miembro inferior en promedio de 500 milímetros de mercurio. Existen diversas etiologías a considerar o diversas complicaciones del uso de los torniquetes. Una de ellas, pues en sí, es la isquemia que se puede presentar, las lesiones axonales, la pérdida de la sensibilidad. Otra de ellas es el síndrome por reperfusión que puede generar una respuesta inflamatoria sistémica considerable, pero de manera inicial ya se conservó o ya se controló este choque hemorrágico al cual se presentaba nuestro paciente. En caso de que nos encontremos frente a una fractura expuesta, las guías de práctica clínica mexicanas y la mayoría de los colegios sugieren que el uso de la clasificación de Gustilo-Anderson para las fracturas expuestas
Es una de las más útiles. Presenta una sensibilidad y una especificidad considerablemente regulares, entre un 40 y un 60% respectivamente, pero la facilidad con la cual se puede realizar la clasificación, pues es lo que nos alienta a seguir utilizándola. Y en esta clasificación, la clasificación de Gostilo y Anderson, encontramos 3 tipos, 1, 2 y 3 respectivamente, de carácter ascendente con respecto a la complicación o el compromiso de los tejidos blandos y al trazo de fractura. Generalmente las tipo 1 son lesiones con un compromiso cutáneo causado de dentro hacia afuera, es decir, el segmento óseo o el elemento fracturario generará un elemento agudo que genera una lesión de continuidad cutánea, en la cual pues, el mecanismo de trauma generalmente es un mecanismo complejo, un cizallamiento, una torsión, más una tracción. La herida generalmente es menor a 1 centímetro, con mínima contusión cutánea. Esto es importante porque nos ayuda mucho con el pronóstico con respecto a las infecciones de las fracturas expuestas. Generalmente son trazos simples o oblicuos cortos. En las tipo 2, la herida cutánea es mayor a 1 centímetro, pero menor a 10 centímetros, o generalmente es menor a la totalidad del diámetro de la diáfisis del hueso largo en cuestión. Se puede considerar la contusión de las partes blandas con un componente neurovascular aún conservado. No hay pérdida de la cobertura ni del periósteo del hueso, pero sí hay una comunicación evidente del medio exterior con el elemento fracturario. En este caso, los trazos de fractura, pues ya consideramos las conmociones moderadas y el mecanismo de lesión puede ser un mecanismo inverso. En el tipo 3 lo vamos a desglosar en tipo 3A, tipo 3B, tipo 3C y en algunas guías se utiliza la tipo 3D, que habla ya de una amputación traumática. Generalmente son heridas grandes, graves, por altas energías cinéticas o por aplastamiento. Generalmente son patologías o fracturas en las cuales ya se encuentra un denudamiento perióstico, el cual pues da un pronóstico desafortunadamente muy malo, ya que el periósteo pues es uno de los componentes vasculares más importantes de todo segmento óseo. La conminución y la inestabilidad también son considerables, son con grados de conminución muy elevados, y las heridas por armas de fuego en la mayoría generan, además de la conminución, una lesión por la descarga cinética a los tejidos blandos circundantes con una respuesta necrótica exacerbada. En el grado B, pues el compromiso severo de las partes blandas, hay pérdida de los tejidos y ya no hay una capacidad para poder realizar una cobertura del foco de fractura. En cambio, en una tipo 3A hay una lesión considerable, pero se puede realizar un tratamiento inicial conservando el foco de fractura utilizando los tejidos blandos aledaños o que aún se conservan. Y en la tipo 3C pues encontramos patologías fracturarias en las cuales ya el compromiso de los tejidos blandos inclusive incluyen una lesión arterial y nerviosa que pues puede comprometer el segmento aledaño. Generalmente las fracturas tipo 3C pues requieren de un tratamiento quirúrgico reconstructivo. Es importante no perder la calma y ser sumamente críticos en el manejo inicial de este tipo de fracturas. Ya hablábamos de algunos de los elementos críticos para el manejo de fracturas cerradas, que era la reducción, la alineación, la inmovilización. Y en el caso de las fracturas expuestas, uno de los puntos importantes es el manejo del tiempo. Según Friedrich, fracturas que se encuentran con una exposición menor a 6 horas se pueden considerar como heridas contaminadas en las cuales los gérmenes aún se mantienen únicamente en la superficie de la lesión. Y cuando se encuentran lesiones de más de 6 horas, pues ya se considera que han profundizado los tejidos y ya se puede considerar como una herida infectada. En caso de que nos encontremos de una fractura abierta, generalmente utilizamos el algoritmo de las fracturas abiertas en la tibia
inclusive la guía de práctica clínica hace un manejo muy similar a este algoritmo. Este algoritmo también es utilizado por la O. Habrá que hacer como tratamiento urgente siempre la irrigación y la cobertura de las áreas. Importante, la irrigación tanto de las fracturas expuestas como cualquier lesión no requiere de un manejo que pueda comprometer el pronóstico de nuestro paciente. Es decir, como mencionábamos desde un principio, habrá que mantener la cordura inclusive en las fracturas expuestas. Se ha demostrado que inclusive en las fracturas expuestas con una adecuada cobertura, con una gasa húmeda cubierta o mojada parcialmente con solución fisiológica, sin manipulación de la zona fracturaria, puede permanecer hasta 12 horas con el mismo pronóstico que en las cuales se realiza un lavado quirúrgico en la primera hora. Punto de vital importancia, lo que sí mejora el pronóstico más que un lavado quirúrgico acelerado es la administración de nuestro antibiótico en las primeras 3 horas, contando como el punto cero, el punto en el cual se dio el mecanismo de trauma. Este sí mejora de manera considerable, disminuyendo las fracturas de Gustilo-Anderson con una probabilidad de infección en caso de que no se aplique el antibiótico de un 13% a un 6%. En Gustilo-Anderson 2 de un 33% a un 18%. Y en las Gustilo-Anderson 3, que se consideraba que era hasta un 60% de riesgo de infección, lo disminuye hasta un 29%. Son pronósticos que cambian de manera muy importante. Y esto únicamente hablando de la administración adecuada de los antibióticos. Generalmente se proponía la administración de una cefalosporina y de un aminoglucósido. Las cefalosporinas únicamente para las fracturas tipo 1 y la cefalosporina más la administración de un aminoglucósido para tipo 2 y para tipo 3. Se puede hacer el uso o el aditamiento del uso de penicilinas en caso de que sospechemos de pacientes que puedan contraer una patología por Clostridium botulinum. Y en este caso, pues también habrá que tomar cartas en el asunto sobre si hacer nuestro esquema complementario de propiamente dicho de tétanos. Más adelante lo mencionaremos y la escala de cómo es que hay que hacer el manejo inicial. Respecto al desbridamiento, en caso de que nos encontremos ya en sala para poder realizar una valoración adecuada, de manera general, en las fracturas Gustilo-Anderson tipo 1 habrá que realizar un lavado con al menos 3 litros de solución fisiológica. En las Gustilo-Anderson tipo 2 con al menos 6 litros de solución fisiológica y en las tipo 3 con al menos 9 litros de solución fisiológica. ¿Por qué hago hincapié con la palabra al menos? Porque ustedes pueden utilizar de manera sin repercusión más de las soluciones indicadas como sugerencia. Esto es únicamente una sugerencia inicial. ¿Se puede hacer uso de más litros de solución? Sí, siempre y cuando se persigue el principio de la dilución de la polución. Es decir, retirar los elementos macroscópicos de la herida o de nuestra fractura expuesta para poderla considerar como una herida ya limpia y en la cual pues mejora el pronóstico y disminuye el riesgo de un proceso infeccioso. La profilaxis antitetánica, habrá que realizar puntos considerables en nuestra historia clínica. En pacientes con antecedentes de vacunación que tengan menos de 3 dosis o que desconozca el estado de vacunación, cuántas dosis se ha aplicado, si se ha aplicado o no nuestra profilaxis antitetánica, pues se coloca el toxoide tetánico. Se va a completar el esquema de vacunación en este caso y en caso de que sea una herida limpia, no se administrará la inmunoglobulina antitetánica. En caso de que sea una herida tetanigénica o tetanígena, en caso de que sean fracturas en áreas agrícolas, fracturas en aguas contaminadas, fracturas que se hayan presentado por contusiones por elementos metálicos, pues habrá que considerarla como una herida tetanígena. Y en este caso sí habrá que considerar la administración de inmunoglobulina antitetánica por peso y edad. En caso de que en el antecedente de vacunación ya presente 3 o 4 dosis y en caso de que nos encuentren
frente a una herida limpia, pues no habrá que considerar la vacunación y la administración de la hemoglobina antitetánica. En caso de que la última dosis se haya colocado en más de 10 años, ahora sí habrá que considerar la colocación de un esquema como si se hablara de un paciente que haya tenido menos de 3 dosis. En caso de que la herida sea tetanígena, pues no se ministra, y en caso de que la última dosis haya sido en más de 5 años, pues habrá que tomar cartas en el asunto, y en este caso sí se realiza una vacunación complementaria. En los pacientes que han tomado de 3 a 4 dosis, pues generalmente no reciben hemoglobina antitetánica, y en los que han recibido 5 o más dosis, generalmente en heridas limpias no se realiza ni la vacunación ni la administración de la hemoglobina antitetánica, y en caso de que encontremos una herida tetanígena en pacientes que hayan recibido 5 o más dosis, no se realiza la administración de hemoglobina antitetánica y no se hace una vacunación, a no ser que haya sido a más de 10 años la última dosis, y en este caso se coloca únicamente una única dosis en función del tipo de la herida. Otro de los puntos importantes es considerar la tromboprofilaxis temprana en los pacientes que se encuentran con un trazo fracturario, ya que generalmente son pacientes que se encuentran con inmovilización por lesión traumática no quirúrgica, y hasta en el 80% hablamos de pacientes, generalmente hablamos de pacientes que se encuentran inmovilizados por fracturas del miembro inferior. Nuestro algoritmo es sumamente sencillo. Pacientes que se encuentran con fractura, lo ideal es realizar tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Este algoritmo es muy sencillo, es utilizado por la OTA, la Asociación Americana de Ortopedia y Traumatología. Y en caso de que nos encontremos sin fractura, pero que sí hablemos de una lesión traumática, es decir, una contusión, es un paciente menor de 40 años, presenta o no una patología o una condición médica asociada. Si no, pues únicamente considerar las medidas físicas, y en caso de que sí presente alguna de ellas, pues considerar la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Y en caso de que no tenga una fractura, pero que sí cuente con más de 40 años de edad, pues lo ideal es que sí se considere una tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Y puntos importantes: cualquier paciente que tenga una patología o condición médica asociada con peso orientativo de cada riesgo, generalmente un punto se considera como una población de riesgo moderado. Si cuentan con más de 2 puntos, pues ya se entiende como una población de riesgo. Procesos precipitantes: encontramos con un punto al embarazo o al puerperio o los viajes en avión de más de 6 horas, que nos van a dar 2 puntos. Infección aguda grave, insuficiencia cardíaca de tercer grado, que estos ya deben de estar conocidos. Es por eso de suma importancia realizar una historia clínica muy indagatoria, y pacientes que tengan antecedentes de neoplasias. Y como tal, con 3 puntos encontramos accidentes cerebrales vasculares. Con peor pronóstico, aquellos pacientes que presentan parálisis de los miembros inferiores, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, pacientes que hayan presentado infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca clase 4 y mieloma con alteraciones per se. Podemos encontrar procesos asociados como diabetes mellitus, hiperhomocistinemia, infección por VIH, parálisis del miembro inferior, síndrome nefrítico, trombofilias, trombosis venosas profundas previas y las vasculitis. Fármacos: tenemos diversos fármacos, y entre otros como los procedimientos, y tenemos otros como los procedimientos invasivos, así como el estado físico de nuestro paciente, las toxicomanías y la edad. Sugerencias para la tromboprofilaxis temprana con heparinas de bajo peso molecular. Ponemos 5 ejemplos. La bemiparina no se encuentra en México. La deltaparina, me parece que está así. La enoxaparina, esta la encontramos en la mayoría de los centros. Y respecto a la enoxaparina, con un riesgo moderado, es adecuada utilizar únicamente 2.000 unidades, y en caso de que nos encontremos con un paciente con alto riesgo de trombosis, de hasta 4.000 unidades por cada 24 horas vía subcutánea. Y los medios físicos parecieran muy sencillos, pero mejoran el pronóstico como no se imaginan. Se ha presentado hasta un 38% de casos en los pacientes en los cuales se les ha retirado los medios físicos
y presentan trombosis venosa profunda, mejorando hasta únicamente un 6% de la aparición de la misma en pacientes en los cuales se han colocado 2 o más de estos medios físicos. ¿Cuáles son? La hidratación oral, que evita la hemoconcentración, el drenaje postural, posición semifowler, elevación de los miembros inferiores, disminuye el riesgo de enfermedad trombólica venosa hasta un 25%, la deambulación precoz en caso de que trazo de fractura permita la deambulación del mismo, se puede practicar o en caso de que el paciente no pueda deambular, pues podemos hacer movilización asistida del miembro inferior sano en caso de que se cuente con un miembro inferior afectado. Las vendas elásticas de compresión decreciente son generalmente eficaces, pero no útiles en la movilización de las patologías no quirúrgicas en caso de que los miembros pues, se presenten con yesos o con férulas. La electroterapia de estimulación, realmente no hay estudios suficientes. La compresión neumática intermitente realmente era eficaz. La compresión neumática era eficaz de manera inicial y por periodos de tiempo muy cortos y generalmente pues chocaban o eran poco cómodas al utilizar con las ortesis o los aparatos de tipo yeso o las férulas. La compresión venosa también siempre fue útil y el filtro de la vena cava, solo que las condiciones de los anticoagulantes no permitan el uso de algún otro medicamento o el riesgo sea muy elevado. Respecto a la irrigación, ya en nuestro lavado quirúrgico de las fracturas expuestas, como mencionábamos previamente, puede ser de 3 a 9 litros o más. Y esto dependerá de la clasificación de Gustilo-Anderson. La presión con la cual se irriga se sugiere que sea una presión intermitente de 5 a 7 atmósferas. Esta se puede lograr con una jeringa de 50 mililitros sin problemas y pues generalmente en las fracturas tipo 3 y algunas tipo 2 pues son en las que habrá que tener más conciencia con respecto al reconocimiento del componente neurovascular. Es decir, en las fracturas tipo 3 y las tipo 2, nuestra escala de MES es la que más nos ayuda a determinar si sería conveniente considerar el tratamiento inicial con amputación o un manejo inicial con el control de daños para posteriormente proceder a una cirugía reconstructiva. Respecto a nuestra segunda valoración, ya en el abordaje o en el lavado quirúrgico, es importante valorar los criterios de Scully, que son las 4 Cs. Evaluar la consistencia, la contractilidad, el grado de hemorragia y el color. Otra de las herramientas más útiles pues, es la escala de MES, que utiliza 4 criterios: lesión del tejido óseo y de las partes blandas, datos de isquemia, el estado hemodinámico de nuestro paciente y la edad del mismo. Una puntuación de 7 o más puntos sugiere considerable el uso de la amputación. Respecto a la lesión del tejido blando, mecanismos de baja energía te da 1 punto, de muy alta energía te da 3 puntos, considerando como alta energía los proyectiles de alta velocidad, accidentes automovilísticos, accidentes en bicicleta a más de 25 kilómetros por hora, caídas de más de 3 metros de altura. Isquemia de la extremidad, que puede encontrarse en pulso reducido con perfusión normal, te da 1 punto únicamente, los dedos fríos insensibles de hasta 3 puntos. Choque, una tensión arterial mayor a 90 milímetros de mercurio, 0 puntos, la hipotensión persistente te da 2 puntos, menores de 30, 0 puntos y mayores de 50, 2 puntos. Y respecto al manejo inicial, también se puede considerar uno de los métodos de estabilidad que se pueden ya considerar como manejo inicial, que no requieren en demasía de una sala de urgencias o una ortosuite, que puede ser el uso del fijador externo. Esta es una de las nuevas vertientes, recordando lo que mencionaba en un principio. La evaluación del paciente con una fractura expuesta ya no únicamente tiene que ser por el médico traumatólogo, es decir, tiene que realizarse por un equipo de trauma. En el equipo de trauma encontraremos al cirujano vascular, al intensivista, al urgenciólogo, apoyo psicológico. ¿Por qué es importante mencionar esto? La colocación de un fijador externo en el área de urgencias es posible
cuando se realiza un abordaje o un lavado mecánico adecuado y se considera que no se puede afrontar de primera instancia la cobertura del tejido óseo afectado, con la promesa de que únicamente se utilizarán en fracturas Bustillo tipo 2 o menos, para disminuir el riesgo de infección y poder favorecer el cambio a un clavo centromedular de un hueso largo afectado. Otro de los puntos importantes a mencionar: generalmente las fracturas expuestas se van a colonizar, como mencionábamos previamente en los porcentajes ya mencionados, pero no conviene o no es un dogma clínico, un dogma quirúrgico realizar un hisopado y un cultivo de la herida antes del lavado quirúrgico y un postquirúrgico. ¿Por qué? Porque curiosamente hasta el 80% de las fracturas expuestas que se encuentran infectadas a partir de los 3 días de hospitalización están dadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, y el cual se contrae de la manipulación del mismo por el personal médico y el personal de enfermería. Es por eso de suma importancia que los pacientes con fracturas expuestas pues se realice el correcto adecuado lavado de manos, la manipulación sea lo menor posible, únicamente la manipulación necesaria por el médico cirujano de ser posible, y la cobertura de las partes blandas en caso de que se presenten habrá que realizarlas haciendo uso de puntos de presión continua o puntos que evitan la tensión de la piel, y estos puntos de reforzamiento poco a poco ir generando mayor tensión e ir generando mayor cobertura de las lesiones o de las áreas afectadas. Y eso sería todo. El manejo inicial de las fracturas como un tema en general en nuestro cuarto de urgencias, haciendo mucho hincapié en la respuesta como médicos o como equipo a todo médico que se integre a un cuarto de urgencias que se encuentre frente a un paciente con alguna patología traumática, y ahora con mucho hincapié en el tratamiento o en el manejo inicial de las fracturas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor José Alberto Trujillo Jacobo con la exposición de este tema. Muy interesantes los conceptos que nos ha vertido. Le damos una constancia de su participación en esta sesión general y agradecemos a todos los presentes por su tiempo, a la vez que los invitamos para una nueva sesión del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, que por vía de YouTube vamos a tener el próximo miércoles. Que tengan lindo día.